Muy buenas tardes, qué bueno que están de nuevo aquí los que vinieron ayer, bienvenidos los que vienen hoy por primera vez. Hoy tenemos a un conferencista verdaderamente de lujo. Se trata del doctor José Luis Díaz, a quien he tenido la fortuna de conocer desde hace muchos años. Es colega, amigo y es un ejemplo de un investigador, al contrario de lo que yo decía ayer, materialista, reduccionista. Él es mucho más enciclopédico, mucho más filosófico. José Luis Díaz es médico, investigador y escritor. Realizó investigación psiquiátrica en la Universidad de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y en los Institutos Nacionales de Neurología y Neuropsiquiatría en México. Actualmente es investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. José Luis Díaz se ha dedicado a la psicobiología, es decir, al estudio de las bases biológicas y cerebrales de la mente y el comportamiento. Sus estudios abarcan la neuroquímica, la psicofarmacología, la etnofarmacología, la etología, el problema mente-cuerpo, la naturaleza de la conciencia, la ciencia cognitiva y la epistemología. De sus resultados de su trabajo de investigación, es autor de unos 146 artículos científicos, algunos de revisión, otros de divulgación, y un número importante de libros, todos ellos interesantes, todos ellos fascinantes, todos ellos importantes, entre los cuales voy a citar Psicobiología y Conducta, Rutas de una Indagación, La mente y el comportamiento animal, El ábaco, la lira y la rosa, Las regiones del conocimiento, La conciencia viviente, El revuelo de la serpiente, Quetzalcóatl resucitado, sobre el simbolismo del mito de Quetzalcóatl, libro que ha sido traducido en inglés y editado en Canadá. Más recientemente, Frente al Cosmos, Esbozos de Cosmología Cognitiva, Registro de Sueños, Atisbos a la conciencia onírica desde la ciencia, las artes y la filosofía, Las moradas de la mente, Conciencia, Cerebro, Cultura. Estos libros, desde sus títulos, incitan a leerlos. No es sorprendente entonces que además de su prestigio como investigador, como pensador, el conjunto de su obra, sobre ciencia y las letras le ha hecho merecedor de haber sido electo en junio de 2013 como miembro de número de la Academia de la Lengua. Un científico que es miembro de número de la Academia de la Lengua, para ocupar la silla número 6, tiene que ser un hombre excepcional. Con ustedes, José Luis Díaz. Buenas tardes a todos. Bien, el tema que me ocupa va a ser el tema de la conciencia y el cerebro. Es un tema muy, muy amplio que puede ser abordado desde muchos puntos de vista. Yo me voy a abocar a uno en particular que tiene que ver con el hecho de que la conciencia tiene un fundamento en la vida y finalmente en la actividad del cerebro. Vamos a explorar esto, que levanta más cuestiones de las que resuelve, pero el tema es fascinante y espero compartirles un poco el entusiasmo que me ha generado a través de muchos años ya. Para empezar hay que definir, y la definición de conciencia no es fácil. La definición de cerebro, aunque parece más sencilla porque es una masa de sesos que está aquí dentro de la cabeza y demás, tampoco es tan sencilla cuando uno trata de poner en palabras claras qué es lo que realmente hace este órgano. Pero bueno, la conciencia la vamos a tener aquí como una capacidad de los seres vivos que depende de tres características que de entrada ya son biológicas, son de la vida.
La primera es la excitabilidad, que presentan prácticamente todas las células y los organismos unicelulares. La excitabilidad es simplemente la capacidad para activarse por estímulos del medio ambiente. Todos los seres vivos tienen receptores que los capacitan para obtener información del medio ambiente. Esto es en lo objetivo, pero en lo subjetivo, y aquí empezamos con el problema de definición fuerte, es que la activación por los estímulos en los seres vivos se siente. Y este sentir los estímulos, el sentir la vista y el oído y demás, y sentir las emociones, es la parte subjetiva que caracteriza fundamentalmente a la conciencia y lo que la hace particularmente difícil de analizar. Otro tema asociado al anterior, de la materia viva en relación a la conciencia, es la sensibilidad, es decir, la capacidad para responder a los estímulos de manera adecuada. Esto también tiene una faceta objetiva, podemos observar cómo responden los diversos organismos a los estímulos, pero también tiene una parte subjetiva, que es cómo reacciona el organismo a ellos, cómo reacciona desde sus adentros, cómo siente su reacción y demás. Por ejemplo, si los estímulos le atraen o le son aversivos, y esto se presenta probablemente desde muy pronto en la escala de los animales. Y finalmente, la tercera es el resultante de las otras dos, y es el sentido. Es decir, el sentido es la conducta que resulta de los estímulos y de su reacción, pero que tiene que tener una cierta dirección, tiene que ser apropiada a la naturaleza del estímulo. Y eso también tiene una parte objetiva, que es una trayectoria determinada en el comportamiento, y una parte subjetiva, que es la intención en acción. Es decir, una cosa es tener intención de moverse y otra cosa es estarse moviendo con una cierta intención, lo cual también es una característica subjetiva. Se dan cuenta entonces de que ya probablemente desde los seres muy elementales, biológicamente muy elementales, hay probablemente primordios de la conciencia. Es una de las características fundamentales de los seres vivos. Pero hay varios aspectos, niveles y palabras que nos interesan deslindar aquí. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de un cortejo, de una gama de cosas diferentes, de factores diferentes. El más elemental probablemente es el sentir, esta parte que en la figura anterior vimos cómo los seres vivos sienten los estímulos que reciben. Es decir, sentir es notar, advertir, detectar o experimentar. ¿Pero qué cosa? Experimentar un proceso vital. No se siente fuera de esto. Probablemente los seres inanimados, carentes de sistema nervioso y demás, no tienen esto, no tienen sensación. Pueden tener a lo mejor reacción automática al medio ambiente, pero no lo sienten, no sienten su reacción. Entonces el sentido es el movimiento dirigido a partir del sentir, y esto ya clasifica a toda una serie de seres vivos como seres sintientes, que sienten, pues. Pero otro nivel, y vamos a ver aquí cómo se van construyendo niveles como en escalafón, otro nivel que usamos normalmente con la palabra conciencia es el saber, y el saber ya es otra cosa, se requiere sentir para saber, pero el saber es tener información disponible. Es decir, para saber hace falta ya otras características aparte de la sensibilidad y de la excitabilidad. Hace falta la memoria, por ejemplo, poder tener un sistema de almacenamiento. Y saber implica entonces a los seres que llama un filósofo español llamado Zubiri, seres sentientes, para distinguirlos de los simplemente sintientes. Pero hay dos formas de saber en la escala filogenética. Hay un saber, digamos, directo, que es información que no está codificada en lenguaje alguno. La mayor parte de los animales, o todos prácticamente, no tienen un lenguaje elaborado y sin embargo saben. Se mueven en el mundo, resuelven problemas, tienen herramientas y demás, ¿no? Pero cuando hay un saber de otro nivel, es el saber proposicional, es decir, el que utiliza ya un código simbólico, que llamamos lenguaje, para poderse movilizar y para poder resolver problemas en el mundo. Y finalmente, al final de esta escala, está el más intrigante o el más
misterioso de todos los niveles de la conciencia, que es ese saber que sabe de sí. El saber de sí, la autoconciencia, es probablemente privativa de los seres más encefalizados, particularmente de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de conciencia hay que ver de qué estamos hablando. No es lo mismo la primera modalidad, el sentir sencillo, que el saber de sí, que es muy elaborado. Pero con estas definiciones vamos a hacernos una pregunta que les puede llamar la atención. Dado que los seres unicelulares, por ejemplo el paramesio, cumplen con algunos de estos requisitos, muestra, por ejemplo, el paramesio excitabilidad y sensibilidad. Reaccionan a los estímulos y además detectan solutos en su medio ambiente y se dirigen con sentido hacia ellos, hacia los que les son atractivos, o se alejan de los que les son nocivos. Es decir, estamos hablando de atracción y de aversión, estamos hablando de un tipo de conciencia muy elemental. No sé si se haya preguntado alguna vez esto, pero podemos concederle al paramesio, ya que cumple con algunos de estos requisitos, una conciencia primordial, una conciencia paramesiana. Pues ustedes resuélvanlo, yo no tengo una resolución a esto. Tiendo a creer que sí, y les voy a decir por qué. Claro, la conciencia del paramesio no podría ser comparada con la conciencia humana, pero tiendo a creer que sí por lo siguiente. Tienen ustedes aquí un pequeño esquema donde se conoce en detalle toda la bioquímica y la biología molecular del paramesio, que va desde los receptores que están ubicados en la superficie de la membrana celular y que detectan la concentración de los solutos en el medio ambiente. Esta relación del soluto con el receptor desencadena una cascada que así se llama, de hecho, las metáforas en la ciencia son estupendas. Se desata una cascada molecular que termina en una serie de proteínas y demás que están conectadas con los flagelos, con los cilios, ¿no?, del paramesio y hacen que se mueva. Es decir, la ciencia ha resuelto todo, desde la entrada de la información hasta la salida motora del paramesio. Podríamos pensar que se trata entonces de un robot unicelular, que no tiene ningún tipo de sensación, ningún tipo de sentir. Pero es que si decimos que esto así es, nos metemos en un problema de definir desde dónde en la escala biológica vamos a hablar de conciencia. Si el paramesio es un robot unicelular, ¿qué se requiere para empezar a hablar de conciencia? Yo prefiero pensar entonces que hay un gradiente de conciencia que va desde los seres unicelulares, que tienen excitabilidad, sensibilidad y sentido, hasta nosotros. Hay un gradiente que tiene que ver con el desarrollo de los sistemas biológicos que ocupan. Otro caso, por ejemplo, es el de la euglena, otro ser unicelular, pero con la particularidad de que tiene un conjunto de moléculas en una parte que se llama el estigma, y estas moléculas son fotorreceptoras, de tal forma que reaccionan a la luz, y estas están conectadas con el cilio del bicho, y es capaz entonces de acudir hacia la luz o de alejarse de la luz dependiendo de las circunstancias. Es decir, tiene sensibilidad, tiene excitabilidad y tiene sentido. La pregunta entonces que nos hacemos aquí es, ¿verá algo de luz la euglena? Ustedes díganme, o piénsenlo cuando menos. Otro más, vamos un poquito más arriba en la escala filogenética. Hay una planta, todos la conocen, la vergonzosa. Si se toca, la planta tiene una reacción rápida. Es excepcional en el mundo vegetal que haya reacciones conductuales rápidas a los estímulos. Se pueden mover los girasoles alrededor del Sol lentamente y demás, pero una reacción tan rápida llama la atención porque de nuevo, hay sensibilidad y hay un cierto sentido. Evidentemente este es un reflejo de protección en la planta, ha sido seleccionado evolutivamente por esa razón. Es un reflejo de protección. Pero ¿hay sensación? La planta sentirá cuando la toco y se encoge y demás. Le ponemos vergonzosa obviamente en un antropomorfismo directo, porque ahí sí no creo que tengan vergüenza, porque no tienen, entre otras cosas, sistema límbico. Ahí sí ponemos entonces requisitos.
¿Qué requisitos hay entonces para poner aquí? ¿Qué falta para concederle a la vergonzosa sensación? ¿Le falta memoria? Ciertamente no tiene memoria, o sí la tiene. Los investigadores han preguntado esto y han hecho una serie de investigaciones sobre la fisiología de la vergonzosa, a ver si tienen cuando menos el estadio más elemental de la memoria que llamamos habituación, el hecho de que con estímulos repetidos la reacción vaya siendo cada vez menor. Y curiosamente esta planta sí tiene habituación, o sea, tiene una forma primordial de memoria. Entonces tiene algo de memoria, pero tiene variabilidad conductual, varía con el tiempo a pesar de pues de que haya habituación, variará por otras circunstancias del medio, que también es un requisito que le pedimos a los seres más complejos. ¿Qué le falta? ¿Neuronas y sinapsis? Puede ser, no tienen neuronas y sinapsis, pero sorpréndase, tienen neurotransmisores. Y el aparato que hace que la planta se mueva, literalmente, contiene epinefrina y norepinefrina, que son dos moléculas que viajan en la evolución de los organismos nerviosos desde acá, desde los seres más elementales hasta el sistema nervioso humano, donde desempeñan papeles muy importantes en la emoción y demás. Faltaría una representación del mundo, quizás, ¿no? Eso sería otro requisito que le podíamos pedir. Entonces, al examinar a estos seres muy elementales, nos están dando las preguntas que nos interesan resolver para conceder o no conceder conciencia a los seres cada vez más desarrollados. En un artículo de la revista Nature, una de las revistas más importantes de ciencia en el mundo, hace unos años, en junio del 2012, apareció un artículo sobre estos gusanos, que ya son seres bastante superiores a la vergonzosa y a los demás, son seres pluricelulares, y saco una frase que aparece en la revista. No la digo yo, la dice el autor de la revista, Lev. Dice: se entierran en la arena y sienten su entorno, lo subrayo yo, no él. Sienten su entorno con una punta en forma de bellota situada en el extremo de una probóscide elástica. O sea, el autor de este trabajo, un experto en este tipo de bichos, no tiene empacho, ni los revisores del trabajo tampoco tienen empacho en pasar la idea de que este gusano siente. ¿Siente por qué? Porque tiene una reacción al medio que permite que podamos inferir esto. Pero esto no es nada nuevo. Resulta que el primero que postuló que un gusano puede sentir es nada menos que Darwin. En su último libro, en su última investigación, ya muy anciano, este hombre, un genio verdaderamente extraordinario de la historia de la ciencia y de la biología en particular, hacia 1885 escribe esto porque ya no puede ir a las Galápagos ni a seguir haciendo investigación de gran escala, pero con la curiosidad que lo caracteriza, se pone a ver a los gusanos que viven, a las lombrices de su jardín, y en ellas hace su último trabajo científico, lo cual es verdaderamente una guía para todos. Por eso Darwin es uno de nuestros santos patronos, ¿verdad, Herminia? Pues está en nuestro nicho y demás. Dice, desde el título, ¿no? Lo traduzco aquí abajo: la formación del humus vegetal a través de la acción de los gusanos con observaciones de sus hábitos. Imagínense al viejo Darwin en su jardín viendo a las lombrices cómo se portan y qué es lo que les ve a las lombrices, porque realmente como que no hay mucho que verles, ¿verdad? Bueno, pues ve esto, ve que fabrican, y lo habremos visto todos, pero no son los mismos los ojos de Darwin que los de los más mortales. Darwin se da cuenta de que fabrican estos moldes como de humus vegetal, de lodo con excremento, y hacen pequeñas esculturitas. Estas esculturas, esto está sacado del libro de Darwin, está esta figura, y dice Darwin: si los gusanos tienen el poder de adquirir alguna noción, asaz rudimentaria, de la forma de un objeto y de sus propios túneles, como parece ser el caso, merecen ser llamados inteligentes. ¿Lombrices inteligentes? No. Porque actúan así, de manera casi igual a lo que haría un humano en similares circunstancias. Creo que se entusiasma demasiado Darwin, pero tomemos el asunto clave. Adquirir alguna noción. Estamos hablando de saber, ya no estamos hablando nada más de sentir,
Estamos hablando de saber, obviamente un saber no proposicional, un saber que le permite a la lombriz a lo mejor fabricar un molde de este tipo en vez de otro, de acuerdo con las circunstancias. Y esa variabilidad le convence a Darwin de que hay saber. Pero entonces la conciencia como saber, estamos ya en otro nivel, en un nivel que tiene que ver con la inteligencia. Y hay una relación estrecha entre conciencia e inteligencia, aunque muchos consideran que puede haber máquinas o seres inteligentes que no sean conscientes. Es otro cantar y no me voy a referir a él en esta ocasión. ¿Qué saben los animales? Pues saben muchas cosas. Saben navegar y moverse en el medio ambiente, saben resolver problemas sencillos o de varios tipos, saben aprender, desde luego, saben almacenar información, asociar causas y efectos, comunicarse mediante comportamientos, saben muchas cosas. De hecho, hay una rama ya de la etología que se llama la etología cognitiva, fue realmente producida prácticamente por Donald Griffin de la Universidad de Harvard en los años 70, pero vean ustedes este título de su libro, Animal Thinking, el pensamiento animal, es decir, un pensamiento no verbal, evidentemente, pero un pensamiento que permite una serie de resoluciones y de cosas. Decía Teilhard de Chardin, el perro sabe, pero no sabe que sabe. ¿No? Es clarísimo. No sabemos qué está viendo aquí, si el perro al verse en el espejo se reconoce o no se reconoce. Eso ya sería otra cosa, el último escalafón que les dije al principio, saber de sí, tener una imagen propia, tener una imagen del propio cuerpo. Pero sorpréndanse ustedes, la relación entre cerebro y conciencia se complica porque bichos con cerebros aparentemente bastante elementales, como son los cuervos de Nueva Caledonia, son capaces de utilizar o fabricar herramientas de una manera tan elaborada como los simios, es decir, como los chimpancés, los gorilas, los bonobos y los orangutanes, que son nuestros parientes más cercanos sobre la faz de la Tierra. Y esto sí nos sorprende, porque que los simios, se haya demostrado que preparan las varas para meterlas en los hormigueros y chuparse las termitas, pues bueno, son animales con un gran desarrollo cerebral y demás. Pero que un cuervo sea capaz, si se le dan los elementos, aquí hay un tubo de ensayo en donde el cuervo puede obtener la comida con su pico, pero la comida se le entrena primero a sacar la comida del fondo de un tubo de ensayo con su pico, pero después el tubo se hace más largo y se pone la comida al fondo y el pico no alcanza a sacar la comida. Pero si se le pone por ahí cerca al cuervo una varilla o una rama de árbol, rápidamente, y se sorprende uno en la velocidad en que lo hacen, aprende a meter la rama hasta el fondo de la botella y sacar el alimento. Es decir, está utilizando herramientas, uno de los criterios clásicos de la antropología para considerar que son exclusivamente humanos. De ninguna manera son exclusivamente humanos. Hay uso de herramientas, desde luego en los chimpancés y demás, pero que lo haya en estas criaturas con ese cerebro, dice uno, es un cerebro demasiado pequeño, pero sorpréndanse, no es tan pequeño. Y aquí el cerebro del cuervo de Nueva Caledonia, comparado con el cerebro de la paloma doméstica, la que anda en la plaza de Coyoacán, pesan lo mismo. Más o menos el cuervo y la paloma pesan lo mismo, pero vean ustedes la diferencia de tamaño del cerebro, el triple, ¿no?, de volumen cerebral. Algo pasa entonces en el cerebro que un volumen más grande permite la posibilidad de tener una capacidad de resolución de problemas y de inteligencia y probablemente de conciencia mayor. Una relación muy interesante, los bichos que presentan estas características de fabricación de herramientas, incluso modificación de herramientas, si se les da a estos cuervos se les da un alambre en vez de una vara, lo doblan como un gancho para poder sacar el alimento con el pico y después lo meten y lo sacan. Es decir, hay una fabricación de herramientas muy clara. Entonces, los bichos que son capaces de hacer esto, las aves que son capaces de hacer esto, son las que hablan. Qué interesante, ¿no? Las que pueden repetir, hablan. Bueno, decimos que hablan las aves, los loros hablan o nada más repiten como si fuera un eco. Pues resulta que esta pregunta se la han hecho los científicos y demás, y una investigadora de la Universidad de Arizona, Irene Pepperberg, se pasó años de su vida con su loro llamado Alex, enseñándole
frases y haciéndole preguntas y entrenándolo para ver si nada más repite como un loro, como se dice, el dicho, o sabe lo que dice. Y resulta que sí saben lo que dicen estos animales, pueden ser entrenados. Ella le pone, de hecho, en una lámina, le pone varios tipos de objetos y le dice, a ver, Alex, ¿dónde están las llaves de color verde? Y en medio de todos los objetos, Alex va y agarra las llaves de color verde y se las enseña. Es decir, y estas aves son las que tienen cerebros muy grandes y son las que saben. Y saben bastantes cosas. Saben hacer herramientas, saben hablar, poquito cuando menos, saben hablar. Este esquema, que es un esquema típico de la biología evolutiva y de la filogenia, que tiene una base de millones de años aquí, empezando por el cero es el ser humano, y nos vamos para atrás, 500 millones de años atrás, y aparece un típico árbol filogenético de las especies. Y en este trabajo, publicado en una revista importante, Consciousness and Cognition, la conciencia y la cognición, de hace ya unos años, varios autores importantes dicen y tratan de identificar las señales de conciencia en las especies de no mamíferos. Y bueno, en la punta está el ser humano, que tiene lenguaje, piensa en un foco. Pero un poco antes está la rata, que no tiene palabras para expresar, pero sí reacciona al sistema y probablemente tiene memoria de él y demás, sabe sin palabras y demás. Lo mismo sucede quizás con los loros y las aves que estamos viendo. Le ponen aquí una interrogación, pero resulta que hay una criatura en este mundo que es del otro mundo, literalmente, es un alien entre nosotros, y es el pulpo. Últimamente los neurobiólogos están absolutamente entusiasmados con el pulpo, porque tiene un sistema nervioso de molusco, como un caracol. Es como un ganglio que rodea está entre los dos ojos del pulpo, pero además tiene sucursales, un sistema nervioso totalmente diferente al nuestro. Tiene sucursales en cada pata, de tal manera que tiene 8 cerebritos, 9 contando el central, y tiene 8, uno en cada pata, que trabajan más o menos independientes. Pero cuando se juntan todos, resulta que tienen una cantidad irrisoria de neuronas comparadas a un cerebro humano. El cerebro humano tiene, la última cifra que se maneja actualmente, muy bien realizado el trabajo, son 86.000 millones de neuronas. El pulpo tiene 500 millones, o sea, una diferencia abismal. Y sin embargo, este bicho es capaz de hacer cosas, de mimetizarse, de resolver problemas, de hacer estrategias de engaño para cazar y para pescar, mejor dicho, porque están en el agua, tan elaboradas como los simios. Y para un neurobiólogo interesado en las bases biológicas de la conciencia, esto es inquietante. Que con tan poquitas neuronas un sistema nervioso puede hacer lo mismo que el que hace un simio con tantas neuronas, es algo que debemos tomar en cuenta. Ahí está, se mimetiza, se escabulle, de forma que sugiere teoría de la mente, juega, tiene habilidades motoras diferentes y simultáneas para cada tentáculo. No resuelve el cubo de... yo sé que está sugerido en la foto, pero no se preocupen, no llega a resolver. Yo tampoco puedo, pero bueno, no está tan mal. Bueno, llegamos a un trabajo clave de los filósofos del año de 1976. Un filósofo de la mente llamado Thomas Nagel produce un trabajo que desde el título es absolutamente fascinante. Y además tiene otra ventaja, se puede leer con facilidad. Los que no somos filósofos a veces tenemos dificultades para entender a nuestros colegas filosóficos, manejan un lenguaje a veces muy complicado. Nagel maneja un lenguaje muy llano y el título de su trabajo es literalmente What's it like to be a bat? Que yo traduzco libremente como ¿qué se siente ser murciélago? Los niños se preguntan, cuando ya uno se subió a la montaña rusa y el otro no, el que no se subió se acerca al que sí se subió y le dice ¿qué se siente? Es una frase común de nuestro lenguaje. Y el ¿qué se siente? Habla de sentir, habla de nuestra primera acepción de conciencia. ¿Qué se siente? Lo que hace Nagel entonces es revisar el sistema de ecolocación de los murciélagos, que todos hemos oído hablar de él.
El murciélago emite ondas ultrasónicas que rebotan en los objetos del medio ambiente, por ejemplo en una mariposa, y regresan a su gran sistema auditivo, son decodificadas por el sistema auditivo, especialmente en una parte del sistema nervioso que se llama el cuerpo cuadrigémino inferior, que es parte de la vía auditiva, pero que parece una corteza cerebral en el murciélago. Nagel no se mete con el sistema nervioso, eso parece que en general, excepto por algunos casos excepcionales, los filósofos no leen demasiada neurociencia y debieran, si me permiten ese consejo. Pero resulta que lo que dice Nagel es que no se puede saber lo que se siente ser murciélago. Habría que ser murciélago. No importa si nos vestimos de murciélago, si nos metemos en una cueva y nos colgamos boca abajo y aprendemos a oír ultrasonido y demás. En todo caso, pues pareceríamos un poco un Batman psicótico, pero no un murciélago. No podríamos entender lo que es cómo siente el murciélago su mundo eferente y aferente, su mundo de entrada de información y de salida de información. Es una conclusión pesimista, pero es muy interesante porque, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con el pesimismo de Nagel, sí estoy de acuerdo con él en una cosa. Nos señala una esencia muy importante de la conciencia, y es lo que se llamaba, desde antes de Nagel, hace mucho antes, los qualia de la conciencia, las cualidades sensoriales. A ver, ¿cómo les pongo yo este rojo, por ejemplo, este que está aquí, ¿no? Yo lo veo rojo ladrillo, le puedo poner varios títulos. ¿Cómo sé exactamente si ustedes ven, cada uno de ustedes ve este color como lo veo yo? Esa es qualia, ¿no? Esta pregunta además se la hacen los niños con frecuencia. ¿Cómo sé que lo que yo estoy viendo y sintiendo en ese mundo es lo mismo que estás viendo y tú? Algún filósofo de la mente ha hecho un experimento del pensamiento de espectro invertido, se llama. Suponiendo que alguien tuviera una retina que viera exactamente los colores al revés de lo que son, y viera este tapete no como rojo, sino lo viera como el color absolutamente opuesto de la gama de colores. No lo sabríamos, porque desde niño hubiera aprendido de que este color es rojo ladrillo. Y simplemente, pero su cualidad sensorial sería radicalmente distinta a la nuestra. Eso es lo que destaca Nagel, un elemento fundamental, sensorial, cualitativo de la conciencia subjetiva, que es un reto para la neurociencia. Bueno, para empezar a resolverlo, hubo una respuesta que a mí me pareció extraordinariamente interesante de una joven veterinaria del Royal College de Inglaterra. Y en vez de decir, what's it like to be a bat, se pregunta ella, what's it like to be a rat? ¿Qué se siente ser una rata? ¿Por qué una rata? Porque conocemos de la rata, en ciencia es el animal más frecuente de investigación. Se sabe prácticamente todo lo que se puede saber sobre su retina, sobre sus fibras ópticas que van hasta la corteza calcarina, se sabe con detalle muchas cosas. Entonces, con los datos que conocemos en ciencia de rangos sensoriales, de los tipos de conos que tiene, de que hay visión ultravioleta, de que hay sensibilidad ultrasónica, de que hay vibrisas. Estas vibrisas son somáticamente mucho más importantes para la rata que la visión. Ve con las vibrisas, digamos, entre comillas, al tocar y demás. Su corteza cerebral tiene, en vez de un homúnculo, tiene lo que yo llamo un ratúnculo, que son vibrisas especificadas en la corteza sensorial. Y la pregunta es muy buena, ¿qué se sentirá ser una rata? Pues bien, ella se responde que sí se puede, no saber en detalle. Hay que concederle a Nagel que no podríamos saber en detalle qué siente ser murciélago si no es uno murciélago. Pero sí se puede, con la ciencia, acercarse bastante a imaginar cómo será ser una rata. El conocimiento científico entonces permite imaginar y recrear cómo será sentir como una rata. Llegamos entonces al punto más alto, el saber de sí. Saber de sí lo ilustro aquí con este autorretrato magnífico de O'Gorman, el pintor mexicano, en donde está, vean ustedes, la mano del pintor pintándose a sí mismo, que está pintando un autorretrato. Es decir, es una conciencia de tercer orden, no nada más conciencia del sí, sino conciencia de sí de sí.
Es el yo este término tan abstracto del lenguaje y de la filosofía de la ciencia y del psicoanálisis, el ego psicoanalítico de Freud. ¿A qué se refiere? Pues probablemente se refiere a un sistema de autorreferencia y autorrepresentación que tenemos los seres humanos, claramente. Provee sentido de identidad y continuidad a la persona y está formado por un conjunto de 8 funciones que están funcionalmente integradas en el cerebro, fundamentalmente, gracias al cerebro. No nada más en el cerebro, porque es una función que se llama hoy día extendida. Necesita de otros apoyos, prótesis externas para poder funcionar adecuadamente. No me da tiempo de meterme en detalle en esto, pero se los presento las 8 funciones de la autoconciencia. El ámbito somático y la imagen corporal. Todos los seres vivos tenemos una imagen corporal, tenemos receptores que nos informan de cómo está la posición de nuestro cuerpo. Desde los seres más primitivos tienen este sistema. Pero también tenemos una relación con el nicho doméstico, con el nicho inmediato. Los animales saben cómo comportarse, saben navegar en su medio. Para eso tienen que tener una identidad yo-mundo. Pero también tienen agencia y facultad de actuar. Y vamos subiendo como en la dificultad o en la integración o en la complicación de estos sistemas. Tienen introspección, la plenitud mental y metacognición. Tienen ya los seres humanos, durante el desarrollo, adquieren el uso de primera persona, el uso precisamente de la palabra yo. Cuando el niño aprende, alrededor de los 3 años, el uso adecuado de la primera persona y la apropiación lingüística, tiene un concepto de sí mismo de tipo verbal. Pero además esto se tiene que apoyar por la memoria episódica, lo que recordamos de nuestra vida y cómo integramos esto en una autobiografía. Y además esto tenemos que saber que los otros también son otros yos y que hay alteridad, que cada uno de los que nos rodea tiene los mismos. Y esto desemboca en el nivel más alto, en la conciencia moral. Entonces, estos son los 8 capítulos, procesos y demás que en conjunto, en un conjunto que pongo aquí como una especie de diagrama de Venn, diagrama de conjuntos que se intersectan, funcionan como la autoconciencia, como el yo. Cada uno de ellos, cada uno de estos colores es como un cono que se origina muy lejos en la filogenia. Tiene un origen muy, muy lejano, a lo mejor en el paramecio. O a lo mejor en seres pluricelulares como la lombriz de Darwin, que tienen algún elemento primordial que se va desarrollando y llega a su expresión, yo no diría máxima, porque ya nos estamos quitando esta idea de que el ser humano es la cúspide de la creación. Otros bichos nos sobrepasan, el murciélago es mucho mejor para ver en la gama ultrasónica, para oír en la gama ultrasónica que nosotros. Otros son mejores para ver en la gama ultravioleta que nosotros. Lo que sucede entonces en estos sistemas, que pongo aquí como muy esquemáticamente, es que se da una especie de enjambre de actividad neuronal, de actividad polisináptica, que enlaza todas estas facultades. Y quédense con la idea del enjambre un rato más, porque voy a terminar con él en un ratito más. Bien, vamos entonces a la última parte de la filogenia, la hominización, la encefalización, llamada de los homínidos. La inteligencia y la conciencia relacionadas a la capacidad cerebral deben conferir una ventaja adaptativa que haya resultado en la selección de Homo sapiens en los últimos 2 o 3 millones de años. Es decir, estoy afirmando aquí una cosa importante que ha sido también objeto de discusión muy antigua. La conciencia no es un epifenómeno colateral y demás. La conciencia es causal, es una propiedad fundamental de la materia viva, del cerebro en particular, que confiere al bicho que la disfruta o que la tiene ventajas adaptativas que son entonces capaces de dirigir la evolución sobre todo de la encefalización tan enorme que ha sucedido en los últimos millones de años, que pasa de 600 centímetros cúbicos en el australopiteco a 800 en el primer Homo, a 1150 en un brinco hace 2 millones de años, el Novo Faber, hasta 1400 en el presente. Es decir, hay un crecimiento exponencial verdaderamente espectacular, ¿no? de la masa encefálica. Evidentemente eso está correlacionado con la inteligencia y la conciencia.
El tamaño del cerebro por sí mismo no nos muestra demasiado. Hay cerebros mayores que el nuestro, el del elefante es bastante mayor. Ese es el cerebro humano. El del delfín es muy diferente, aunque pesa casi lo mismo que el ser humano. En este esquema de Jerrison, del año 73, él graficó, por un lado, el peso del cuerpo en kilogramos, esta es una escala logarítmica, y por otro lado, el peso del cerebro en gramos, también una escala logarítmica. Y fue colocando puntos en dónde está cada una de las especies que pudo analizar. Y encuentra pues, que se produce una correlación significativamente positiva. Es muy sencillo, a mayor peso del cuerpo, mayor peso del cerebro. Pero aparte de que aquí hay una línea, hay en realidad otra, hay una de vertebrados de alto desarrollo y vertebrados de menos desarrollo. Quedémonos con las de alto desarrollo. A pesar de que hay una correlación positiva intensa, hay algunas especies que están por abajo de la línea esperada, por ejemplo, la zarigüeya, creo que aquí está la avestruz y otros más, probablemente la ballena azul por su enorme cuerpo, pero hay otras especies que están por encima de lo esperado, las que se desprenden de esta línea hacia la izquierda. La que se desprende más parece ser el hombre moderno, pero está muy cerca el delfín, y está muy cerca el australopiteco, y está curiosamente muy cerca aquí abajo el cuervo, que fabrica herramientas. Es un índice, es el índice que llamó este hombre Jerrison el coeficiente de encefalización. Simplemente mide cuánto se desprende de lo esperado el cerebro real de una especie determinada. Y en esta lista sí nos podemos sentir los reyes de la creación, porque estamos hasta arriba, ¿no? Los seres humanos tenemos un índice de encefalización de 7.6, seguidos bastante de cerca por el delfín, el chimpancé, otros monos, el gorila, el elefante, el perro. El gato está exactamente sobre la línea, tiene el cerebro que se espera por el desarrollo filogenético en general. Pero hay otros animales, no sé si desdichados, porque afortunadamente no saben que saben esto, que están por debajo de lo esperado. Y algunos de ellos, como la pobre zarigüeya, punto 2, o sea, el tlacuache mexicano tan importante. Yo no me atrevo a decir, la rata también está muy por debajo, y no está puesta aquí la ballena. Yo creo que el índice, a pesar de que nos sentimos muy a gusto al leerlo y decimos, ya ven ustedes, somos el rey de la creación, no somos tanto, porque hay otros que están muy por debajo, como la ballena y el pulpo, que prácticamente no aparecería en la gráfica, que son animales que muestran conductas muy hábiles, muy inteligentes, probablemente tienen una conciencia desarrollada, que ni siquiera aparecen en la gráfica. No tenemos un coeficiente, no tenemos un índice somático, un índice neuronal o neural que nos prediga la conciencia o que nos prediga la inteligencia. Pero estamos cerca. Entremos ahora ya más en materia. Lo que se llama hoy día el CCC, el correlato nervioso de la conciencia. CCC por el inglés, Correlate of Consciousness. El correlato nervioso de la conciencia, tenemos una idea de que pasa algo como esto. Un ser humano está observando una escena, en ella hay un perro, la información entra obviamente por vía óptica, y hay unas neuronas en el lóbulo temporal. La información nerviosa retinial llega a todo el lóbulo occipital, pero de ahí hay una rama que se llama rama ventral, o de la vía visual, que va al lóbulo temporal, en donde hay neuronas que reconocen especies particulares, objetos particulares, el que estamos viendo. Hay otra rama que va por hacia arriba, por el lóbulo parietal, que reconoce dónde está lo que estamos viendo. Y probablemente las dos se junten en el lóbulo frontal para identificar cómo podemos interactuar con lo que estamos viendo. Se requiere todo el cerebro para ver. Eso es así, dicho rápidamente. Pero bueno, en este lugar entonces sucede que hay una serie de neuronas. Estas neuronas disparan un código neuronal de frecuencia de espigas, y de alguna manera, que no sabemos cuál es, estas espigas se convierten en la conciencia nuestra, en la imagen del perro. Hay como una especie hay una conversión entonces, se llama transducción, específicamente en fisiología, una transducción de fotones, de luminosidad del medio ambiente, que es traducido en potenciales.
Estos potenciales viajan, se mezclan en el cerebro y demás, y llegan a códigos neuronales, y estos sufren una reconversión analógica, otra vez, hacia una imagen, que es el perro que estamos viendo. Esta es la idea que tenemos de cómo trabaja la conciencia del cerebro. Es relativamente simple, aunque entraña muchos misterios. No sabemos sobre todo esta última flecha. Sabemos mucho de la codificación, de la representación neuronal, mucho se sabe cuáles neuronas se encienden de acuerdo con ciertas características de la escena y demás, pero esta última flecha es un misterio. ¿Cómo se convierte esa información digital, esa información eléctrica de las neuronas, cómo se convierte en una imagen sensorial? Bueno, este caballero aquí que parece Jim Morrison, bueno, este ya tiene su tiempo. Es un filósofo de la mente de origen australiano, para mí uno de los más destacados en el tema. Actualmente es David Chalmers. David Chalmers en el primer congreso de conciencia de Tucson, 1993, presentó la primera conferencia, la conferencia de apertura, con una idea que vale la pena mencionar. Dice, la neurología de la conciencia presenta dos tipos de problemas. Problemas que él llama fáciles, porque se pueden abordar sin mayor dificultad con los métodos usuales de la neurociencia contemporánea o de la neurociencia cognitiva y conductual. Por ejemplo, cómo un organismo, cómo el cerebro discrimina, categoriza y reacciona a los estímulos. Sabemos mucho de esto. No tiene mayor dificultad teórica, tiene muchas dificultades prácticas al hacerlo, y en México hay investigadores expertos en esto, muy claramente. La habilidad también de tener acceso a estados internos. De alguna manera se sabe qué estructuras cerebrales son las que se encienden cuando un sujeto está realizando introspección y demás. La atención, que está tan cerca relacionada a las capacidades de la conciencia. Se sabe muchísimo de las áreas del cerebro, de las neuronas involucradas en la atención y demás. El control voluntario de la conducta. Se ha investigado incluso en sujetos que mueven un dedo, exactamente qué zonas cerebrales o qué neuronas se activan antes, durante y después del movimiento y demás. La distinción, desde luego, entre sueño y vigilia. Tenemos una buena noción de cómo hacer esto. Son problemas, entonces, que Chalmers dice son fáciles. O sea, no se separan demasiado del conjunto de los problemas de la neurociencia en general. Pero hay otros que él llama problemas difíciles. ¿Por qué son difíciles? Tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con la subjetividad, con el sentir, con la cualidad de percatarse, con la cualidad. Son difíciles porque van más allá de los mecanismos que ejecutan una función. Ya tenemos los mecanismos reconocidos, pero la pregunta final de exactamente esa flecha, es la que no sabemos. Es difícil saber qué es lo que sucede para que, una vez especificados los mecanismos, permanece la pregunta que nos interesa. ¿Por qué y cómo estos mecanismos se acompañan de experiencia? Esa es la pregunta central. Y esa es la pregunta dura. Por eso se llama hard problem, el problema duro, el problema difícil. El que responda a esto, pues será el nuevo Cajal, ¿no? Necesitamos a alguien de ese calibre para responder a esto, ¿no? Pero hay quien opina que no se puede. Y eso es un poco extraño. El enigma nervioso de los qualia para mí es el siguiente, como neurocientífico y enamorado del cerebro de toda la vida, les confieso cuál es mi dificultad. La cualidad de las sensaciones, emociones o conceptos es muy variable, inmensamente variable. El olor de la cebolla, el color rojo de la manzana, el dolor de muelas, el afecto de la envidia. ¿Cómo reconocemos esa cualidad particularmente corrosiva, ¿no?, de la envidia y demás? La comprensión de un concepto matemático, y agreguen ustedes todo lo demás. O sea, es una infinitud del mundo mental, de sensaciones, emociones, pensamientos, reflexiones, creencias, intenciones, valoraciones, ética y demás. El conjunto es verdaderamente enorme. Esto le sorprendió a un gran neurofisiólogo, premio Nobel de los años 30, Sherrington, el que acuñó la palabra sinapsis. Y tanto le sorprendió que dijo que los mecanismos nerviosos que él conocía, es decir, la información nerviosa finalmente tiene características bastante similares en todos los sectores cerebrales, que son pautas de disparo eléctricamente análogas,
en neuronas que son relativamente comparables. Claro que hay diferencias regionales, pero las diferencias regionales no corresponden a esta variedad del mundo mental. Ese para mí es el misterio de los qualia. Y fue el misterio también para Sherrington. Yo me quiero comparar con el maestro Sherrington, pero es interesante que un gran neurofisiólogo, uno de los padres de la neurofisiología contemporánea, se haya declarado dualista por no poder resolver este problema. No por no poder resolverlo, me refiero en la técnica, en la práctica, por no poder resolverlo en su cabeza. Decir, bueno, es que tenemos aquí este mundo. Hizo una comparación interesante. La comparación fue, en su época no existían las computadoras, pero sí existían las centrales telefónicas. Dicen que nuestro mejor modelo de la mente es siempre la última tecnología de comunicación que está a la mano, ahora es la computadora, es nuestro mejor modelo de la mente. Pero en aquella época era la central telefónica, es decir, un bicho, un aparato, la central telefónica, que tiene una serie de cables que se mueven de una manera y de otra. Y dice Sherrington, sabemos muy bien cómo está construido el aparato, vamos a llegar a saber en relativo detalle cuáles son las conexiones que van de un lado a otro de este aparato. Lo que no sabemos es qué dicen las voces que van por dentro. ¿Ok? Y esas voces son infinitas. Esa es la enorme variedad. Y nunca la podremos saber. Digo, a lo mejor con estoy pensando en este momento, con esta comparación podríamos saberlo, sabiendo decodificar, ¿no?, lo que se está diciendo en el aparato. Pero ¿cómo podemos decodificar lo que se está diciendo en el cerebro? Podremos llegar a algún momento en que tengamos lo que yo llamo, primero lo llamé un cerebroscopio, que apuntado aquí a la cabeza de Marco pueda yo saber lo que está pensando con una especie de decodificador que ni me imagino exactamente qué características debe tener. Deberíamos saber en todo detalle precisamente esto de cómo se convierte la información nerviosa en información cualitativa. ¿Podrá llegar un momento que tengamos un aparato así? ¿Sí o no? Piénsenlo, no les voy a dar la respuesta. No la tengo, de hecho, entonces es muy cómodo decir piénsenlo. Bueno, este es el malo de la película, para nosotros los neurocientíficos. El malo de la película se llama McKean. Y McKean es un misterioso, así le dicen, porque publicó un libro que se llama La Flama Misteriosa. Y lo que dice McKean es algo verdaderamente espeluznante. Dice, los métodos actuales son insuficientes para resolver la naturaleza de la conciencia. Sí, los métodos actuales parecen ser insuficientes, pero va más allá. Y dice, los conceptos sobre la conciencia a partir de la introspección y sobre el cerebro a partir de la neurociencia son totalmente distintos. ¿Ok? Su objeción es de índole epistemológica, de índole metodológica. Es decir, por introspección yo averiguo qué estoy pensando, siento lo que estoy sintiendo, siento mis emociones, puedo proyectar, reflexionar, valorar mis creencias, hacer toda una serie de procesos. Esa introspección, dice McKean, no dice nada de neurofisiología. Y al revés, la neurofisiología, la neurociencia, con toda su sofisticación, tenemos ahora aparatos maravillosos que miden actividad cerebral cada vez en regiones más pequeñas, en tiempos menores y demás. Todo eso no nos dice nada de la introspección, no nos dice nada de la subjetividad, no nos dice si el sujeto está viendo esto verde o lo está viendo amarillo o lo está viendo rojo. Y eso, dice él, es una brecha insalvable. Es decir, la introspección no dice nada de la estructura cerebral, la neurociencia nada dice de la conciencia, le llama a él una cerrazón cognitiva. Vivimos en cognitive closure. Es detestable el oír esto para un neurocientífico porque cierra la puerta de una posible solución al problema. ¿Tendrá razón McKean? Yo creo que no. Entre otras cosas, no tiene razón primero porque está a priori cerrando una puerta que no sabemos a dónde puede conducir. Por el momento tiene razón, por el momento lo que dice es más o menos cierto, no totalmente, porque yo creo que la introspección sí dice mucho del cerebro. Claro que dice, porque no, es precisamente el mecanismo del cerebro para inspeccionarse a sí mismo. Hay por ahí un libro que dice Proust, el neurocientífico. Proust, el gran novelista de principios del siglo XX, el autor de 9 volúmenes elaborados a partir de una memoria
y demás, hace una introspección que mucho dice del cerebro. Debe decir mucho del cerebro, dice mucho en realidad. Por ejemplo, se me está ocurriendo en este momento, el momento clave del primer libro de Proust, cuando toma una magdalena y la prueba, y eso lo regresa, le hace recordar el instante preciso en que tomó la magdalena cuando era niño en casa de su tía, no me acuerdo cómo se llamaba, y de ahí empieza la novela. Eso es un mecanismo nervioso, es una reminiscencia. Hoy día podríamos decir bastante de esto, de cómo los sabores, los olores y demás se codifican en una parte del cerebro que tiene precisamente que ver con el sistema límbico, que es el sistema olfatorio primitivo, y cómo ese se conecta con las memorias y demás a través del hipocampo, todos esos términos neurocientíficos que lo que están diciendo es que sí podemos desarrollar una teoría de qué está pasando. Quizás no en el detalle que nos están pidiendo estos filósofos de Quaglia y de McGinn, pero pues así ha sido siempre. El mundo está lleno de misterios, no sabemos casi nada, o sabemos mucho del cosmos, pero no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba, y muchas cosas. Precisamente es el incentivo de la ciencia. McGinn nos mata ese incentivo con este libro, ¿no? He tenido oportunidad de tener algunos intercambios con él por vía de correo electrónico y demás, y el hombre, lo que sí debo reconocerle es que es congruente consigo mismo. Un filósofo de la mente que dice el problema de la mente no tiene solución, pues está dando el harakiri, ¿no? O sea, está matando su propia especialidad. Bueno, pues él lo hizo. Una vez que hizo la flama misteriosa, se retiró del frente de la filosofía de la mente y se ha dedicado a escribir sobre cine. Pero no nada más sobre cine. Su último libro es una maravilla, porque también es un hombre muy accesible en lo que se refiere a su expresión escrita. Se llama The Power of Movies, el poder del cine, y se llama The Mind Movie Problem. O sea, es muy ingenioso. El hombre dice, bueno, se puede resolver el problema mente-cuerpo, pues a ver si puedo resolver cuando menos el problema mente-película, ¿no? ¿Cómo es que el problema es muy interesante? Vemos una pantalla como esa, pero no vemos para nada la pantalla. Vemos lo que se está representando en ella. Hay una transparencia formidable ahí, y vemos, como dice por ahí, no vemos a Orson Welles, vemos al ciudadano Kane, ¿no? Aunque sabemos que es Orson Welles el que está actuando, no vemos a Orson Welles, vemos al ciudadano Kane, ¿no? Esa es una capacidad formidable. A lo mejor por ese lado McGinn va a averiguar que el cerebro tiene algo que ver con todo este asunto. Bueno, no voy a leer todo esto. Estos son algunos de los candidatos que se han puesto en la ciencia, en la neurociencia moderna, como los candidatos a ser los equivalentes de la conciencia en el cerebro, el mecanismo cerebral de la conciencia. Ven ustedes todos estos. Pero además varían entre zonas del cerebro, varían entre actividades electroencefalográficas, varían entre redes neuronales, etc. No hay ninguna actividad fisiológica que haya despertado semejante cantidad de candidatos. Es decir, son demasiados, y son demasiado diversos. ¿Por qué son así? Y en esto Chalmers tiene mucho que decir. Quiere decir que hay un problema de interpretación. El problema de interpretación está derivado de que no tenemos un modelo o un método aceptable para buscar la conciencia en el cerebro. Si lo tuviéramos, tendríamos parcialmente resuelto el problema. Pero tampoco tenemos un método en general para analizar la conciencia en general. Es decir, en términos duros de la metodología científica, no tenemos acceso a la variable independiente, ni tenemos acceso a la variable dependiente. Por lo tanto, es pura especulación. Lo que estamos haciendo es pura especulación. Pero Chalmers nos dice, lo que hay que hacer es empezar por ponerle requisitos al correlato neural de la conciencia. Y uno de ellos que pone, que me parece muy interesante y muy necesario, es la disponibilidad global. ¿A qué se refiere esto? A diferencia de la visión, que trabaja con una vía de entrada por los ojos y una decodificación de la escena en el cerebro, a diferencia de la audición, que también está muy reconocido el sistema muy puntualmente y demás, la conciencia tiene acceso a todo, tiene acceso a todos los sistemas sensoriales. Podemos estar conscientes de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos.
de lo que sentimos cuando sentimos dolor, etc. Pero además podemos estar conscientes de las acciones que tomamos, de los movimientos que hacemos. Podemos estar conscientes de las emociones que tenemos. Podemos estar conscientes y enfocar la atención a un objeto determinado. Es decir, en otras palabras, es un mecanismo nervioso que tiene disponibilidad global. Todo el cerebro está disponible para la conciencia. Un mecanismo nervioso de la conciencia tiene que cumplir con este requisito. Y esto es muy interesante, porque entonces ya desbancamos una serie de cosas. Desbancamos a todos aquellos lugares donde tratan de identificar un núcleo como que ahí está la conciencia, a no ser que ese núcleo tuviera contacto con el resto del cerebro. Pero casi todos los núcleos del cerebro tienen contacto con el resto a través de 2 o 3 estaciones sinápticas. Entonces probablemente estamos favoreciendo, y les pongo aquí nada más una de las hipótesis que a mí me parecen más sólidas en la actualidad porque ha sido rectificada varias veces, el enlace en la banda gamma. ¿Qué quiere decir el enlace? El enlace quiere decir que para que se ocurra un estado de conciencia tiene que haber un mecanismo fisiológico que precisamente tenga disponibilidad global en el sentido de que enlace un sistema con otro. ¿Cómo se los puedo ejemplificar muy claramente? Si yo me acuerdo de mi abuelo favorito, y cada uno a lo mejor tiene un abuelo favorito aquí, si recuerdan a su abuelo favorito, se enlazan una serie de sistemas. Seguramente tienen una imagen mental, recuerdan su cara, o una abuela favorita, ¿no? Recuerdan su cara, recuerdan a lo mejor su voz, el oído, recuerdan a lo mejor su tacto, recuerdan quizás las emociones que les producen, recuerdan a lo mejor 2 o 3 momentos, memoria episódica, recuerdan a lo mejor que deben ir a llevarle flores al panteón, intención, ¿no? Todo esto es un enlace de zonas cerebrales, sensoriales, motoras, afectivas, atencionales, disposicionales, etc. Y este enlace, hay una teoría que ocurre en una gama de disparo del electroencefalograma que se llama banda gamma, de una banda muy rápida de 40 hercios. No me voy a meter en los detalles ahorita de esto, pero la hipótesis de los 40 hercios fue hecha por Crick y Koch. Este Crick es el Crick Premio Nobel de Biología Molecular, uno de los 2 descubridores con Watson de la doble hélice. Muy interesante, les cuento una anécdota rápida porque estas cosas son interesantes. Ya muy mayor Crick, Premio Nobel, habiendo descubierto el DNA y demás, se le ocurrió que ya lo que quedaba por hacer en biología molecular era pues talacha, ¿no? Secuenciar el genoma, hacer cosas así que requieren de mucho aparato y demás, pero no de mucha creatividad. Entonces él dijo, ¿cuál es el problema más grande de la biología contemporánea? Y alguien le dijo por ahí, el problema de la conciencia, pues para allá me voy, ¿no? Entonces a los 80 y tantos años, Crick se cambia de camiseta o de sombrero y deja de ser biólogo molecular y se hace neurocientífico de la conciencia, además. Con lo cual hubiera perdido su estatus de SNI en México rápidamente. Pero él no, él se mete en esto, se mete con un joven investigador, con precisamente con Christoph Koch, y entre los dos, mediante una serie de experimentos y de inferencias, sacan de que lo que sucede cuando se enlazan diversas áreas del cerebro para orquestar literalmente un estado de conciencia, es precisamente porque, y disculpen la metáfora, tocan la misma melodía. Imagínense ustedes al cerebro entonces como una orquesta en donde cada módulo del cerebro, cada región es un instrumento y de repente están tocando, pues no sé, la que ustedes quieran, ¿no? El segundo movimiento de Mahler, ¿no? De la quinta de Mahler, que me gusta especialmente. Cuando eso pasa, hay conciencia, se enlazan las diferentes áreas, no porque estén conectadas, no, claro que están conectadas, pero se enlazan a una frecuencia determinada. Y esa frecuencia, ese enlace, dicen ellos, es la conciencia. Curioso. La conciencia implica una identidad absoluta entre el enlace entre los 40 hercios y el estado interno. En otras palabras, cuando yo tengo 40 hercios enlazando mis diversas áreas cerebrales, desde adentro siento este fenómeno como mi conciencia. No sabemos si hay una identidad. Este es uno de los problemas ya más elaborados de esto.
pero la hipótesis es muy buena, porque es una hipótesis concreta que se puede probar, que se puede, como se ha hecho de varias maneras. Y con esto llego al final de mi plática, creo que ya hasta me pasé. 5 minutos más o 10, Herminia, ¿está bien? ¿O ya me... Gracias. Esta es mi propia aproximación al problema. Para ello me baso, para empezar, en una idea del cerebro como una pirámide de estratos. No es nada nuevo esto. Una pirámide de estratos es un sistema físico, el cerebro, que en su base pues, está formado de átomos, pero los átomos están formados o están conformados en moléculas. Hay un nivel molecular, que es el que estudia fundamentalmente la neuroquímica, los neurotransmisores, los receptores, los canales iónicos, es el fundamento informacional del cerebro. Estas moléculas se juntan o se ensamblan en células, el nivel celular, el nivel de las neuronas, de la sinapsis y demás es un siguiente nivel, pero no se queda, a diferencia de otros órganos del cuerpo, no se queda aquí, sino que el tejido intercelular es muy complejo, hay redes neuronales y demás. Pero estas también se integran en un siguiente nivel, que son los módulos, zonas del cerebro, núcleos y demás que tienen una conformación anatómica relativamente especial y demás. Y al final, todos los módulos en conjunto forman una conexión global que se llama cerebro, como un todo. Lo que sucede aquí entonces son niveles ascendentes de organización cerebral. Cada vez que subimos a un escalafón, estamos encontrando propiedades nuevas, lo que se llama propiedades emergentes, que se presentan en un nivel pero no se presentan en el previo. Y hay líneas causales horizontales y verticales. Si afectamos el nivel molecular con un fármaco, se modifican los niveles superiores hasta llegar a la conciencia. Y viceversa, si modificamos la conciencia, puede, con una intención, por ejemplo, pues se modifica hacia abajo las neuronas y demás y podemos comportarnos de determinada manera. Pero imagínense este triángulo como una cara de una pirámide, que yo llamo la cara neurológica, la cara del sistema nervioso. Pero hay otra cara, que sería la cara de los niveles psicológicos, el manejo de información que está sucediendo a cada nivel, y otra más que puede ser conductuales y demás. Mi propuesta es la siguiente. La conciencia se integra en la parte más elevada de esta pirámide. Es decir, hay un umbral. Antes de esto no podemos hablar de conciencia en el sentido humano, en el sentido como la sentimos, más que en esta parte. Por eso le pongo un ojito aquí, en la parte psicológica, porque en la parte neurológica no hay ojito. Hay un mecanismo, precisamente el correlato nervioso de la conciencia, está a un nivel muy alto de integración, y entonces vamos a ver este triangulito de aquí del final con un poquito más de detalle. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que hay, por el lado neurológico, emerge entre la actividad de los módulos del cerebro como un enlace, como el que proponen Crick y Koch, hay una actividad nerviosa que puede ser, yo le llamo un enjambre de actividad fisiológica, que corresponde a las actividades conscientes. ¿Cómo hacemos para que esto pueda ser resuelto desde el punto de vista de la reducción o de la correlación? La reducción, a pesar de que tiene mala prensa, es una de las finalidades de la ciencia. O sea, entender a un aparato o un sistema por sus partes es la actividad analítica normal de la ciencia. Claro que también se le puede entender al revés, se le puede entender de cómo se integra esa parte, ese sistema en un suprasistema, porque vivimos en un mundo de sistemas, pues, ¿no? La propuesta es la siguiente. Yo creo que Nagel y el malo de McGinn y otros tienen razón en una cosa. No parece ser posible que entendamos las experiencias, provienen de interacciones que tenemos con otros, provienen de nuestras lecturas, provienen de muchas cosas. Entonces, este encuentro que yo llamo de convergencia por una parte, o sea, del sistema nervioso y del nicho ambiental, logran entonces producir un estado de conciencia. Una vez producido, este estado tiene un efecto de divergencia, es decir, una vez un estado de conciencia que está integrado puede modificar los estratos inferiores de trabajo del cerebro.
Si no, no se explicaría el hecho de que podamos cambiar nuestra conducta gracias a una decisión o lo que sea. Y también en este momento estoy haciendo la inversa, estoy produciendo un discurso, es un discurso que se va al medio ambiente y este discurso impacta, espero, de alguna manera a la gente que lo oye y demás. Entonces hay un sistema muy complicado. En el fondo está la sinapsis del sistema nervioso, que se proyectan casi directamente la información al medio ambiente. Uso aquí una vírgula para significar el lenguaje o el mundo simbólico del medio, y ese mundo simbólico impacta también al sistema directo. Esta relación entre los dos, el sistema biológico y el sistema ambiental, social, ecológico y demás, producen un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia lo escenifico yo de la siguiente manera. Hay una serie de estados particulares, como por ejemplo sensaciones, pensamientos, emociones, que se van dando origen unos a otros en el río de Heráclito, en ese río que nunca tiene regreso, en esa corriente de conciencia que le llamó William James, en el libro crucial para mí de la investigación de la conciencia del final del siglo XIX. La corriente de conciencia, entonces, imagínense un río, está corriendo en tiempo presente, hay una ventana del tiempo presente en donde tenemos en un momento muy estrecho, en la mente tenemos un estado de conciencia integrado por sensaciones, emociones, pensamientos, lo que sea, y se está moviendo todo el tiempo, es un movimiento incesante. Entonces la conciencia emerge junto con el nivel más elevado de la función cerebral, es decir, el órgano completo por la actividad entre los módulos. Es un tema que traté en este libro ya hace algunos años y que va a seguir siendo tratado por uno que está saliendo en continuación de este, en enero próximo, también del Fondo de Cultura. ¿Cómo se justifica esto? Pues hay unos 400 módulos corticales, áreas que llamamos áreas de Brodmann, fueron hechas por criterios histológicos muy precisos y demás. Funcionan como estaciones parcialmente especializadas. Los módulos intercambian operaciones en unas 2.500 fibras o haces intermodulares. La complejidad de la información sube una ganancia sustancial con los... no sé si hay alguien allá arriba que pudiera prender este video. Hay que arrastrarse con el cursor. No sé si hay alguien allá. Sí, ¿Sí? ¿Se puede arrastrar con el cursor y ponerlo aquí? Mire, en el principio. Sí, váyase ahora hasta, digamos, acá por el minuto 3. Directo al minuto 3:25 o algo así. Ahí va, yo le digo. Estamos en el... por aquí, a ver, póngase por aquí, que ya me lo sé de memoria este video. Por acá. Más adelante. No. Ahí está bien, a ver, póngalo. A ver si lo pesca. No quiere, ¿verdad? Y sí lo tengo, soy malo para estas cosas, lo bajé ayer y pensé que estaba... Póngale el... No. Bueno, se lo van a tener que imaginar, lo cual no está mal. No está mal. Ahí les va la anécdota para que la imaginen. Estaba por el año, ¿qué será? Hace unos 20 años ya, por el 95, estaba yo en el Instituto de Neurobiología de Querétaro, interesado en estos temas, como siempre, devanándome los sesos, literalmente al respecto. Y regresando a mi casa un anochecer, vi una bandada de pájaros que en Querétaro suelen ser espectaculares, ¿no? Una bandada, ya ven cómo hacen, ¿no? Se juntan, se repliegan, se mueven, se dividen, se vuelven a juntar y demás. Me llamó tanto la atención que me bajé del coche y estuve boquiabierto observando esto y me vino literalmente a la cabeza un pensamiento mágico, que es, esto tiene que ver con la conciencia. Inmediatamente una especie de sensor interno se levantó y dijo, ahora sí ya enloqueciste por completo. Pero no le hice caso al sensor, lo cual creo que es conveniente, internos o externos.
me puse a pensar, ¿por qué me vino esto a la cabeza? De que esto tiene que ver con la conciencia. Y tiene que ver porque la actividad cerebral, las neuronas no se mueven de lugar, obviamente están fijas en sus sitios, sus módulos y demás. Lo que se mueve en el cerebro es la información, se mueve la actividad multisináptica. Unas células o unos núcleos inhiben o excitan a otros y estos a su vez a unos terceros y se conforma, emerge una actividad global a forma de una bandada de pájaros, de un enjambre. Y este para mí cumple los requisitos de Chalmers y todos los demás para hacer la base neural o el correlato neural de la conciencia. Hasta ahí mi anécdota. Y no van a ver el video. Y me temo que tampoco el siguiente. ¿Por qué? Bueno, aquí está entonces la idea. La conciencia en enjambre es que la conducta unitaria de cada neurona se sincroniza o se intercambia con los demás y se habla en la etología, por ejemplo, de la inteligencia del enjambre. Una sola neurona no tiene probablemente la capacidad para generar esto, pero todas ellas, o muchas de las que están en conjunto, la hipótesis entonces, ya dicha concretamente, es el correlato nervioso de la conciencia, puede ser una actividad intermodular, emergente en forma de enjambre. La conciencia surgiría y dependería de esta actividad hipercompleja. Hay un video, yo supongo que este tampoco lo vamos a poder ver porque no vimos el anterior, a ver si se puede con el cursor irse aquí al principio. Esta es una imagen cerebral obtenida en el laboratorio de uno de los inventores de las imágenes cerebrales, de Marcus Reichley, en la Universidad de San Luis. Pero lo que hizo no fue tomar una foto fija de la actividad cerebral, metabólica, sino tomar una película. Y en la película, el movimiento de las zonas de actividad, píquele ahí a ver si de casualidad la vemos. No. Bueno, imagínense el enjambre. O sea, se mueve, esta actividad cerebral se mueve como un enjambre, ¿no? Y esto para mí cumple entonces con el requisito de la disponibilidad, cumple con el requisito de la maleabilidad, de la emergencia y de todo lo que le podemos pedir al correlato nervioso de la conciencia. Entonces se trata de pautas espaciotemporales de actividad multisináptica, un flujo dinámico intermodular, tiene propiedades emergentes, es coherente, tiene disponibilidad global, enlaza, tiene autonomía. Una vez que se produce, este flujo es autónomo. Esto explica también el libre albedrío, por ejemplo. No lo explica, a veces me dejé llevar por el entusiasmo, pero es compatible con el libre albedrío. El sistema, una vez que se produce, tiene propiedades de direccionalidad. Entonces el libre albedrío es causalmente determinado. Ese es otro tema, pero bueno. Tiene dirección, tiene conducción. Son requisitos necesarios para un procedimiento consciente, para un procesamiento consciente. La hipótesis, la conciencia fenomenológica y el enjambre cerebral son dos aspectos diferentes de un mismo proceso pautado psicofísico. Esa es mi posición ya, digamos, filosófica última. Son dos aspectos de lo mismo. Soy monista de doble aspecto. O sea, hay un aspecto psicológico y un aspecto neurológico. Hay que encontrar cómo se llevan. Y termino con esta frase de, este sí el santo patrono mayor de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, en su autobiografía Recuerdos de mi vida, volumen 2, al principio del capítulo 7, dice: como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención persigue en el vergel de la sustancia gris a células de formas delicadas y elegantes, las mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Aquí está don Santiago en su microscopio, ve y dibuja la corteza cerebral de esta manera, pero en realidad lo que ve es un enjambre de mariposas. Muchas gracias.